y también celulares. Si bien la inmunidad innata ya actuó de forma rápida y específica, está respondiendo con esta reacción del tejido vascular por inflamación. Al mismo tiempo, ya se va activando la inmunidad adaptativa. La presencia del patógeno ha hecho que células presentadoras de antígeno puedan procesar estos patógenos para presentar fragmentos antigénicos a otro grupo más especializado de células inmunitarias, los linfocitos. Este tipo de inmunidad es lenta, ya que la presentación antigénica requiere más tiempo, más elaboración, al igual que la activación de estos dos tipos de linfocitos T. También se pueden activar linfocitos B, y con ello la formación de anticuerpos, inmunoglobulinas. Muchas veces ya la infección no existe, porque el sistema inmunitario innato ya ha acabado con la infección, con los patógenos. Y cuando la inmunidad adaptativa está lista, no hay a quién atacar. Entonces va a guardar memoria, una memoria inmunológica de células y de moléculas de anticuerpos. Esta inmunidad adaptativa requiere una condición para activarse: la presencia de antígenos. O sea, es necesario que esta inmunidad, como es adaptativa, se vaya adaptando con la presentación antigénica. Antígenos que pueden venir de forma natural o de forma artificial. Si hablamos de una forma natural, en la cual nuestro cuerpo adquiera antígenos, eso sería la enfermedad, la misma infección. Cada vez que nuestro cuerpo se enferma, que presenta patógenos que causan infección, nuestro cuerpo desarrolla inmunidad y más resistencia, ¿no? De forma natural. En cambio, de forma artificial serían las inmunizaciones, las vacunas, donde de forma artificial se introduce al cuerpo fragmentos de antígenos o patógenos atenuados o muertos que no produzcan enfermedad, pero sí desarrollen las defensas inmunitarias. Ahora, la inmunidad adquirida, como vemos, tiene dos categorías. Bien, ambos se superponen, o sea, ambas trabajan, si bien de forma separada, pero también relacionadas. La inmunidad celular, que está regulado por los linfocitos T, CD4 y CD8 principalmente, porque hay otros tipos de linfocitos T que también colaboran. Y la inmunidad humoral, regulado por los linfocitos B, nada más, con la capacidad de transformarse en células plasmáticas que producen anticuerpos. Por eso es humoral, porque estos anticuerpos son las moléculas que están en los tipos de líquidos, tanto sanguíneo, plasmático como secreciones. Bien, aquí vemos cuál es la acción de los linfocitos T. Los linfocitos T no pueden reconocer patógenos. Si una bacteria pasa por al lado de un linfocito T, no le hace nada. El linfocito T ni lo reconoce, no le hace caso. Los linfocitos T únicamente reconocen esto: epítopes, epítopos. O sea, reconocen ya a un fragmento antigénico que sea específico, que represente al patógeno. Y con eso, pues, los linfocitos T que se activen por ese reconocimiento producen múltiples citocinas que permiten la activación de otras células. Otros mecanismos para poder activar la inmunidad, poder diferenciar linfocitos, activar macrófagos.
Inclusive, pues se pueden diferenciar en células tanto de memoria como células reguladoras o supresoras. Y destruir tanto a los patógenos, por un lado, como a las células que se hayan infectado por los patógenos. Y aquí vemos cómo sería este tipo de dinámica de la respuesta inmunitaria en el tiempo. Al ingreso del patógeno del microorganismo, vemos que las dos inmunidades están formándose, ¿no? Se están activando. Durante esta fase de infección hay más replicación de los patógenos, hasta que se produzcan los signos y síntomas, ¿no? Ya pasen al horizonte clínico, donde se detecta la enfermedad. Ahora, durante esta fase, miren cómo la respuesta inmunitaria va respondiendo. Prácticamente al principio es solamente respuesta innata la que actúa. Pero ya en una fase inductiva, la respuesta innata está haciendo que la respuesta adaptativa también empiece a actuar. Pero es durante ya la fase efectora, donde la inmunidad adaptativa actúa completamente. Y esta inmunidad, como es más específica, no es inespecífica como la primera, va a eliminar a los patógenos completamente. Y vemos que la carga de patógenos va disminuyendo. La infección va terminando. Si la respuesta inmunitaria innata no ha logrado controlar esa infección, logrando la eliminación completa del microorganismo y además tener una fase final de memoria inmunitaria. Y esta fase de memoria es la que va a perdurar durante mucho tiempo. En algunos tipos de infecciones, la memoria necesita refuerzos. O sea, necesita más inducción de los antígenos para crear más células de memoria. Igual las vacunas. Hay vacunas que con una sola dosis la inmunidad es perpetua. O con una infección como la varicela. Una vez que te enfermas, nunca más tienes varicela toda la vida. Pero hay otras enfermedades que necesitan refuerzos inmunitarios. Una primera, segunda o hasta tercera dosis. Para que nuestra inmunidad se vuelva más sólida, más perfecta. La presentación antigénica es la forma en la que la inmunidad adquirida se activa. Los linfocitos no van buscando patógenos, como hemos visto con los neutrófilos o macrófagos, ¿no? Que van por taxis a fagocitar. Los linfocitos van de patrulla todo el tiempo. Los linfocitos T tienen dos objetivos. Uno es el reconocimiento celular. O sea, reconocen a todas nuestras células del cuerpo para saber si son nuestras, son propias o si son células extrañas. Y el segundo objetivo es la vigilancia inmunológica. O sea, vigilan a las células que no tengan infección. Y si presentan infección, lo van a reconocer. Todas nuestras células tienen esto. Tienen genes en su genoma. Y en el cromosoma 6, en el brazo corto, aquí está, se presentan los alelos del HLA. HLA, que es los antígenos leucocitarios humanos. Este alelo presenta 3 grupos de genes, HLA. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 3 tiene los genes para el sistema del complemento. Ahí se van produciendo los complementos. En cambio, el grupo HLA1 y HLA clase 2, ambos grupos de genes son para sintetizar a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 1, clase 2 respectivamente, ¿no? A cada grupo de genes. Y estos tipos de proteínas de membrana están presentes en nuestras células. Así los linfocitos reconocen estas proteínas y saben que las células son propias y que no tienen infección. Y como es genético, ¿no? Este tipo de HLA, hay variación genética.
Todas las personas que tenemos estos grupos de moléculas, es gracias a estos grupos de genes. Y hay variaciones del nucleótido único, que solamente varía un nucleótido del gen y varía completamente la molécula. Un nucleótido es diferente, pues el aminoácido va a ser distinto en esa proteína. Y por eso hay varios subtipos de complejos mayores de histocompatibilidad. Y cada persona tiene un complejo único, que no se repite con otra persona. Gracias a pues, nuestra especificidad genética. Ahora, padre, madre, ¿verdad? Con sus diferentes complejos mayores de histocompatibilidad genéticos. Al tener hijos, cada hijo va a adoptar la mitad inmunitaria del padre y de la madre. Y en combinación van a tener complejos mayores de histocompatibilidad de varios isotipos. Ningún hermano va a tener los mismos complejos de histocompatibilidad que el otro. Van a variar, aunque sea por un nucleótido, por varios. Por eso hablamos de histocompatibilidad, compatibilidad de tejidos. Los únicos que son 100% compatibles serían los gemelos homocigóticos, ¿no? Ya que su genoma es idéntico. Tendrían el mismo complejo mayor de histocompatibilidad por genes. Pero entre hermanos, la compatibilidad no es al 100%. Puede ser mayor al 90%. Pero por esa razón, nuestro sistema inmunitario no puede aceptar órganos trasplantados por completo. Esa aceptación tiene límites. Y es porque los linfocitos reconocen estas moléculas de las células. Esa compatibilidad. Entre familiares de primer grado, entre hermanos, digamos, o entre padre e hijo, hay una buena compatibilidad. Como les digo, es alta, ¿no? Mayor al 90%. Pero no es completa. Por eso cualquier persona que tenga un órgano trasplantado debe suprimir al sistema inmunitario con tratamientos inmunosupresores, ¿no? Fármacos que supriman la inmunidad para que no exista rechazo del trasplante. Pero entre personas que no sean familiares, una persona de aquí y otra persona de allá, no son familiares, la compatibilidad se reduce genéticamente, va a ser menor del 50%. Entonces el tratamiento de fármacos tiene que ser mayor, tiene que ser combinado, tiene que haber inmunosupresión. Y estos fármacos son de por vida. Este tratamiento tiene que durar toda la vida, porque en el momento que deje de tomar el paciente sus fármacos inmunosupresores, los linfocitos van a detectar estos complejos extraños y van a atacar. Aquí podemos ver las variantes. Del clase 1, los isotipos son de tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Son varios. Y de estos hay todavía subtipo. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. En cambio, del clase 2, los subtipos son los D. Hay de M, de N, de O, de P, de Q, de R y con números. Inclusive hay patologías que están involucradas en estos genes. Una alteración de un gen y aparece una enfermedad inmunitaria o autoinmune. Y justamente las enfermedades autoinmunes, aunque no se conoce exactamente su causa, sí se conoce que hay predisposición genética por alteración de estos genes. HLA. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, resultado de esos genes, se expresa en la membrana celular. El clase 1 está en todas las células con núcleo, todas las células nucleadas del cuerpo. Eso abarca casi todas. ¿Cuál es la célula que no tiene núcleo? Glóbulos rojos. Eso, glóbulos rojos, no tienen núcleo. Se deshacen del núcleo, ¿no? Los eritrocitos.
Pero los eritrocitos, aunque no tengan complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, tienen otro mecanismo de diferenciación. Los antígenos propios del grupo de sangre y factor RH. Con eso se identifican a los eritrocitos. Esa parte. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solo está presente en un grupo reducido de células. Las células presentadoras de antígenos. Ahí están linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. Solo esos tres. Podemos ver ahora por el aspecto, ¿no? La forma plegada de esas proteínas. Parecen similares, parecen tener la misma forma. El clase 1 va a tener solamente una cadena principal, una cadena alfa, como vemos con estos pliegues, ¿no? Alfa 1, 2 y 3. Tres dominios. Pero solamente una región de membrana. Y una pequeña microglobulina beta 2. El complejo clase 2 va a tener dos cadenas en la membrana, una cadena alfa y beta, con dominios alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Ahora, por esas diferencias vemos que hay una similitud en esta zona, esta parte del tope, ¿no? La parte más alta, esta hendidura. Y esa es la parte central del complejo que sirve para unirse al epítopo. Aquí se va a unir el fragmento antigénico procesado del patógeno. Ahí va a ser expuesto. Como veíamos acá. Miren, aquí está. Si tiene dos cadenas, es el clase 2. Si tiene una sola cadena, clase 1. Y ahí está el epítopo. Para el tipo de epítopos que presentan, siempre van a ser fragmentos peptídicos. Siempre. No pueden ser carbohidratos, no pueden ser lípidos, siempre van a ser péptidos. O sea, son fragmentos de proteína del antígeno. Y este fragmento peptídico, esto lo va a reconocer el linfocito T. Ahí lo vemos un poco más desarrollado. Vemos la cadena de aminoácidos, los puentes disulfuro de los pliegues, el sitio de unión al péptido, el epítopo, y aquí al costado, el dominio alfa 3 del complejo clase 1, el único que tiene alfa 3, es el sitio donde se acopla la molécula CD8. Aquí está, alfa 3, en este punto. Solamente la molécula CD8 de los linfocitos se acopla a este punto. Ahora, solamente un tipo de linfocito tiene la molécula CD8. El linfocito T, citotóxico. Y solamente el complejo clase 1 tiene dominio alfa 3. Por eso los linfocitos T, CD8, citotóxicos, solo reconocen el complejo clase 1. Es muy específico el reconocimiento. En todas las células del núcleo o conúcleo del cuerpo. Aquí vemos el complejo clase 2. Dos cadenas, un péptido, cadena alfa y beta, a este punto. El dominio beta 2, aquí está, ¿no? ¿Cuál es este punto? Es el sitio donde se acopla la molécula CD4 del linfocito T. ¿Cuál es el linfocito T que tiene molécula CD4? El helper. Entonces, solamente el linfocito T helper, CD4, se acopla al complejo clase 2, que está presente en células presentadoras de antígeno. Esa es la especificidad de la inmunidad adquirida, de la inmunidad celular de los linfocitos T. El reconocimiento
a un complejo mayor de histocompatibilidad. No hay cruce. Entonces miren, aquí es como el cuadro de Dios y el ser humano, ¿no? Aquí está el linfocito T presentando el epito. ¿Cómo lo está presentando el aquí está la célula presentadora de antígeno presentando el epítope al linfocito T. El epítope presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Y el linfocito T va a reconocer ese epítope con un receptor. El receptor de célula T. Por sus siglas, TCR. Receptor de célula T. Tanto el linfocito T citotóxico y el linfocito T helper tienen su propio TCR, que se acopla, ¿no?, al dominio alfa 3 o al dominio beta 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Esa es la presentación antigénica. Ahora, ¿quién hace todo el trabajo de procesar, primero de captar, procesar y presentar el epítope? Lo hacen las células. Toda célula con núcleo o toda célula presentadora de antígeno. Aquí podemos ver una célula infectada. El patógeno debe ser intracelular en este caso. Y como está infectada, pues en algún momento va a captar un fragmento antigénico o lo va a procesar. Y este fragmentito antigénico lo une a su proteína, que es fabricada en el retículo endoplásmico rugoso. Una vez acoplan, se exponen a la superficie y aguardan a que un linfocito venga en su vigilancia, ¿no?, en su reconocimiento habitual y detecte la infección. Aquí, en cambio, aquí hay fagocitosis de un macrófago, de una célula dendrítica. Fagocita, procesa y fragmenta un epítope, ¿no?, un fragmento antigénico, y de igual manera lo acopla a su molécula que sale del retículo endoplásmico y se expone en la superficie. Aquí lo que va a hacer el macrófago va a producir interleucina 12. La interleucina 12 es para atraer el linfocito T, el linfocito T helper. Y al ser atraído, se va a acoplar con su receptor de célula y va a reconocer el epítope. Entonces, hay que ver el receptor de célula T. Estos receptores, como vemos, son también de tipo proteínas, ¿no?, son glucoproteínas. Hay dos clases de receptores de célula T. Eso depende del tipo de cadena. Receptores de tipo alfa-beta y receptores de tipo gamma-delta. Estos receptores alfa-beta tienen una cadena alfa y una cadena beta y están exclusivamente presentes en el linfocito TCD4 y el linfocito TCD8. Esos son alfa-beta. Estos tipos de receptores del linfocito T reconocen fragmentos peptídicos, epítopes que sean péptidos. Que por lo tanto están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, un grupo reducido de linfocitos T se llama gamma delta. Pues su receptor del linfocito T es distinto, una cadena gamma y una cadena delta, una distinta configuración. Ahora, estos receptores detectan epítopes también, o sea, fragmentos antigénicos, pero de naturaleza lipídica, antígenos lipídicos. Pueden detectar lipoproteínas, por ejemplo. Pueden detectar grupos lipídicos de hongos o de bacterias, ácidos lipídicos, ¿no?, que sean bacterianos, sean antigénicos. Y estos no requieren que se los presenten con complejo mayor de histocompatibilidad.
Estos receptores gamma delta son inespecíficos. Detectan cualquier lípido sin presentación. Por eso estos linfocitos gamma delta son de la inmunidad innata. Pueden también producir citocinas de activación a linfocitos alfa beta, pueden activar a neutrófilos, pueden activar a macrófagos, pueden activar natural killers, ¿no? Pueden activar más células de inmunidad innata cuando detectan estos lípidos antigénicos. Inclusive pueden actuar contra células tumorales también. Hablando solamente ahora de los linfocitos alfa-beta, los linfocitos T. Hay 3 tipos de presentación antigénica: tipo 1, tipo 2 y cruzada. La presentación tipo 1 es toda célula infectada presenta epítopes a los linfocitos T citotóxicos, CD8. La presentación 2 es con células presentadoras de antígeno. Presentan epítopes a los linfocitos T helper, CD4. Ahora, la presentación cruzada es una combinación. En este caso, vemos una célula infectada, ¿bien? Como en el primer caso. Pero esta célula infectada va a ser fagocitada por una célula presentadora de antígenos. Y como la célula presentadora de antígenos tiene núcleo, pues esta posee el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, ambos. Entonces puede presentar epítopes tanto al linfocito TCD4 como al linfocito TCD8, cruzado. Y así activar a los dos linfocitos por igual. Bien. Pregunta para todos: ¿por qué razón todas las células con núcleo van a presentar complejo mayor clase 1? ¿Por qué? ¿Cuál sería el por qué? La razón de eso. Por eso necesitan células con núcleo. ¿Y cómo hacen las células con núcleo para defenderse de esos patógenos? Con un complejo mayor de compatibilidad que avisa al sistema inmunitario que estoy infectado, hay patógenos. Obviamente no se va a poder salvar la célula infectada, porque el sistema inmunitario lo que va a hacer es eliminar estas células, pero así va a detenerse la infección. Se va a sacrificar esta célula dando aviso. Aquí vemos un ejemplo, es el virus del VIH, y cómo se integra al genoma celular. Un virus llega y se fusiona a la membrana, ¿no? Por tropismo. Su material genético, en este caso es RNA, que tiene que retrotranscribir para convertirse en ADN. ¿Ya? Ahora, este ADN, vean cómo se va a integrar. Hay enzimas integrasas que cortan el genoma, cortan el ADN, y estas enzimas integran el ADN viral. Ahora la célula está infectada a nivel genético, ya no hay salvación. Ahora, por la transcripción genética y la traducción proteica, que se produce de forma normal en las células, se va a formar RNA mensajero, pero con la información del virus. Eso va a ser traducido por los ribosomas y van a formar proteínas víricas. Esas proteínas se van a ensamblar. Hay proteasas que hacen eso de propio del virus. Y así se van a formar viriones que van a robar membrana celular de la célula infectada y forman nuevos virus, listos para infectar. ¿No? Ese es el ciclo natural de un virus. ¿Cómo se va replicando? Ahora, para detener eso, ¿no? Para detener esa replicación y presentar esos epítopes,
Ahí tenemos a los proteasomas. Estas organelas especializadas en el catabolismo proteico. O sea, destruir proteínas. Pueden destruir proteínas defectuosas, pero también van a destruir proteínas extrañas, como las proteínas víricas, que se van produciendo, ¿no?, por traducción proteica. Basta captar una de estas proteínas víricas, las ubiquitinas hacen eso, van marcando y las ubiquitinas van llevando esa proteína al proteasoma, como vemos acá. El proteasoma tiene proteasas, tiene peptidasas, que van a fragmentar la proteína en fragmentos peptídicos, epítopes. Y estos fragmentos peptídicos de la proteína del virus van a ser acoplados dentro del retículo endoplásmico rugoso con el complejo mayor clase 1. Aquí hay unos canales TAP, ¿no? Por ahí entra el péptido, se acopla a la hendidura y por vesículos de transporte vean cómo son transportados a la superficie de membrana y se expone el epítope para que el linfocito T, en este caso CD8, acople su molécula CD8 en costado y el TCR se acopla a la hendidura e identifica el epítope del virus, el fragmento antigénico. Así el linfocito T adquiere la primera señal de activación. Así ha logrado formarse el epítope y se ha presentado al linfocito T. Y el linfocito T va a actuar inmediatamente contra esta célula infectada. Vemos cómo. Aquí está el epítope y el complejo. Molécula CD8, TCR, acoplados. Se identifica el epítope y la activación citotóxica es producir perforinas que perforen la membrana y granzimas que activan la apoptosis, la activación de caspasas intracelulares. Las endonucleasas van a degradar el ADN infectado, las proteasas van a destruir el citoesqueleto y se forman cuerpos apoptósicos. Y el virus está dentro. Y estos cuerpos apoptósicos con virus, ¿no?, que no pueden escapar, van a ser atrapados, fagocitados por células presentadoras de antígeno, principalmente macrófagos. Y en sus fagosomas, que luego se convierten en fagolisosoma, la degradación enzimática va a destruir a los cuerpos apoptósicos y sus virus. Así el linfocito T ataca a las células infectadas por reconocimiento de epítopes. ¿Está claro hasta ahí? Es algo muy simplificado. Aquí vamos a ver. Vemos el ribosoma leyendo RNA mensajero. Si fuese el virus, ahí está la proteína viral, ¿no?, que se va a ensamblar. Pero si es captado por esas pequeñas ubiquitinas, será trasladado hacia el proteasoma. Como si fuese una trituradora, ¿no? Va a triturar la proteína. Y hay varios tipos de epítopes distintos. Todos esos son muestras del antígeno. Entonces, esos epítopes son numerosos y van cada uno por estas proteínas TAP. Permiten el paso del epítope y ahí está el acoplamiento, el complejo clase 1, que se va formando de forma natural para la vigilancia del envejecimiento celular. Y vemos las vesículas que van saliendo, directamente van a la membrana. Epi significa encima, tope de todo. Entonces van encima de la célula y el linfocito que va ahí rutinariamente a hacer vigilancia celular, reconocimiento de la célula, aún no se da cuenta que hay infección. Ahora sí, detectar esto, ¿no? Al reconocer esta molécula, ahora sí se dio cuenta
de que hay una proteína vírica y el ataque. Por eso es citotóxico, toxicidad celular. Y murió la infección. Ahora la CPA, las células presentadoras de antígeno, van a tener ambos complejos, ¿no? Clase 1, clase 2. Un macrófago fagocita, presente epítope. Una célula dendrítica lo mismo, fagocita, presente epítope. Pero el linfocito B no fagocita. El linfocito B, que es de la inmunidad humoral, tiene la capacidad de endocitar. Endocitosis mediado por receptores. Y va a tener un receptor especial, el BCR, receptor de célula B. Eso puede detectar un tipo de antígeno. Y al detectarlo, lo va a endocitar para procesarlo y presentar epítopes. Aquí vemos de forma resumida la presentación antigénica. Después de la fagocitosis o endocitosis, cualquiera de los dos casos, la degradación enzimática destruye a la proteína, la va fragmentando, pero se conservan los fragmentos antigénicos representativos. Una muestra. Y vemos cómo de la misma forma va a haber un acoplamiento con el complejo clase 2, el retículo endoplásmico. La única diferencia es que este complejo clase 2 tiene como una proteína de tapa, como una cubierta, que solamente se va a retirar en el momento que el epítope aparezca. Y recién acoplado con el epítope, es expuesto para ser reconocido por el linfocito helper. Y ahí vemos la presentación cruzada. Como una célula presentadora del antígeno, un complejo clase 1, un complejo clase 2, presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene los dos. Ahora un linfocito T citotóxico que reconozca epítopes, pero presentados por estas células, no va a destruir a la célula, porque no está infectada. Está presentando epítopes, porque es una célula presentadora. Lo que va a hacer esta célula es activarse nada más y buscar a las células que sí estén infectadas. El linfocito T helper, al activarse por el reconocimiento antigénico, solo produce citocinas. Solo colabora con la activación de otros linfocitos que realmente van a actuar. Los linfocitos helper no actúan de forma directa, solamente ayudan a que otros se activen. Aquí vemos la presentación de un macrófago típica o un linfocito T cooperador. Y vemos la función. Anótense la función del linfocito T helper, colaborador. Porque esto siempre se va a producir en cualquier tipo de infección. Liberación de citocinas químicos. Citocinas. Activación de linfocitos T, activación de linfocitos B. Así coopera. Aquí vemos la presentación con una célula dendrítica. Idéntica. Función, estimulación de la respuesta inmune. Lo mismo. Formando citocinas, activando linfocitos T y linfocitos B. Es lo mismo. Ahora con un linfocito B, está su TCR, miren, o su BCR, para poder captar un antígeno, que aquí lo está presentando. Linfocito T colaborador, igual, se activa y estimula la respuesta celular inmune, inmunidad humoral principalmente. Estos linfocitos T helper, activados por linfocitos T, van a recompensar a este linfocito que ha hecho todo el trabajo, dándoles interleucina 4. La interleucina 4 es la que promueve la división celular del linfocito B. Y va a formar clones.
Esa división celular se conoce como expansión clonal. Va a formar copias del linfocito B activado, que ya ha reconocido el antígeno, que ya ha formado epítopes, que ya tiene esa información en sus genes, que está guardada. Y esa interleucina 4 hace que esos clones de linfocitos B se diferencien, se transformen a células plasmáticas, con la capacidad de sintetizar inmunoglobulinas, que sean específicas para el epítope que han reconocido. Y aparte, otros linfocitos B clonados se van a diferenciar a células B de memoria. Son células permanentes, inmortales, porque inhiben su apoptosis. Por eso nuestra inmunidad va a ser a largo plazo. Y por último, para terminar la clase, tenemos este cuadrito que resume la presentación en pequeño. El tipo de célula, o núcleo, o presentadora de antígeno. Tipo de complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2, que presenta. Tipo de antígeno que procesa. El de clase 1 procesa antígenos intracelulares, ¿no? Porque están dentro de la célula nuclear. El tipo 2, complejo clase 2, como vemos, extracelulares, porque necesita fagocitar o endocitar, ¿no? Extracelular, el patógeno. Linfocito que va reconociendo estos complejos y estos epítopes, CD8 para el clase 1 y CD4 para el clase 2. Y la acción, si es CD8, la acción es citotóxica. Si es CD4, la acción es cooperadora, helper, ayudante. Ahora, estos cooperadores incluso se pueden diferenciar en dos subpoblaciones más específicas. Linfocito T, helper 1, H1. Este solamente regula solo inmunidad celular. O sea, solamente va a trabajar con linfocitos T, nada más. O se puede convertir en linfocito T H2, helper 2. Y este solo va a regular inmunidad humoral. Solo va a trabajar con linfocitos B, exclusivamente. Y ahí vemos la presentación cruzada para ambos linfocitos T. Esa es pregunta de examen para la evaluación procesual, si acaso. ¿Se han entendido? Es fácil llenar ese cuadro. Bien, jóvenes, nos vemos.